Konogakure, Tierra de Fuego. La destrucción causada por Satori seguía en curso. Con su malicia, su extraordinaria flexibilidad y su veloz capacidad de vuelo, había trastocado por completo la aldea. El anciano Hiruzen y Tsunade-han ya se habían unido a la batalla. Sin embargo, ni el anciano Hiruzen ni Tsunade-han destacaban en el combate contra enemigos gigantes como Satori. Además, Satori podía volar, lo que les dejaba con pocas opciones más que ofrecer una resistencia limitada a sus ataques mientras buscaban desesperadamente una solución. La última vez que Satori fue liberado, Fujin usó su ingenio para derrotarlo, pero ahora no contaban con esa opción. Su principal objetivo era encontrar la manera de sellar a Satori de nuevo. Sosteniendo su bastón adamantino, el anciano Hiruzen observaba la figura flotante de Satori con expresión preocupada. Hace un momento, él y Tsunade se unieron para atacar a Satori, probando tácticas diferentes repetidamente, pero ninguna funcionó. Tsunade-han apareció a su lado, jadeando pesadamente, y dijo: «Sensei, tenemos que pensar en algo rápido, o este tipo causará mucho daño a la aldea». El anciano Hiruzen asintió con un suspiro. «Suspiro, lo sé». ¡Boom! En ese momento, se produjo una explosión. El anciano Hiruzen y Tsunade-han centraron su atención en el origen de la explosión y presenciaron a Satori disparando una bola de chakra contra uno de los distritos residenciales de Konoha. Luego descendió en picado y destruyó varios edificios más. «Maldición, ese tipo». Tsunade-han apretó los dientes y de repente tuvo una idea. Preguntó: «Sensei, ¿por qué no buscas ayuda del Tsuchikage y el Kasekage? A este paso, la aldea será destruida antes de que el clan Uchiha tome alguna medida». Aunque Raikage y Mizukage habían desaparecido por alguna razón desconocida, el séquito de Tsuchikage y Kasekage había regresado sano y salvo y se escondía en la aldea. Entre estos dos kages, Tsuchikage Onoki también poseía la habilidad de volar, así que, con su apoyo, podrían tener más posibilidades de vencer a Satori. El anciano Hiruzen reflexionó sobre la sugerencia de Tsunade-han y luego negó con la cabeza. «Esperemos y observemos un rato. Si no hay progreso, entonces haré que un Anbo entregue el mensaje al Tsuchikage y al Kasekage». Tsuchikage y Kasekage son las cartas ocultas que ha preparado para enfrentarse al clan Uchiha. Aunque Kuroto ha solicitado la ayuda de Amatsukami, aún se desconoce el número de miembros de esa organización que han dado el paso y el tiempo que les llevará detener al clan Uchiha. Existe la posibilidad de que fracasen y que el clan Uchiha triunfe en su rebelión. Hiruzen no quiere correr ningún riesgo, por lo que prefiere mantener a Tsuchikage y Kasekage ocultos por un tiempo más hasta que se confirme que el golpe de estado de los Uchiha ha sido frustrado. Tsunade-hime frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo planeas lidiar con este monstruo?». El anciano Hiruzen volvió a mirar a Satori con una expresión pensativa. La falta de shinobi poderosos con capacidad de vuelo siempre ha sido un punto débil de Konoha. Este problema no suele ser significativo, ya que no tienen que lidiar con este tipo de individuos tan a menudo. Sin embargo, cuando se enfrentan a enemigos poderosos con capacidad de vuelo, se hace evidente. Cuando el anciano Hiruzen miró a Satori, su expresión cambió repentinamente. «No es bueno». La razón de su repentina exclamación fue que Satori parecía haberse cansado de destruir edificios y zonas residenciales. Ahora voló hacia la roca Hokage y cargó una bola de chakra. «Este tipo va a destruir la roca Hokage», exclamó Tsunade-hime enfadada. La roca Hokage tenía un significado inmenso para Konoha. No era simplemente una roca con varias caras talladas en una montaña, representaba el espíritu, la fuerza de voluntad y el orgullo de Konoha. Al destruir la roca Hokage, Satori aplastaría el espíritu de la mayoría de los shinobi de Konoha de una vez. El anciano Hiruzen y Tsunade-han no fueron los únicos en comprender la gravedad de la situación. Muchos otros shinobi en el terreno también percibieron la amenaza inminente.
Sin embargo, no pudieron hacer nada más que observar con desesperación, incapaces de evitar la inminente destrucción. En uno de los edificios de gran altura de Konoha, Sandaime Tsuchikage Onoki y su séquito, así como Godaime Kasekage Pakura y su séquito, observaron a Satori cargando una bola de chakra mientras se enfrentaba a los rostros de los 5 Hokage tallados en la roca Hokage. Onoki miró todo con una expresión de regodeo. Si la roca Hokage es destruida por ese monstruo, el espíritu de los shinobi de Konoha será aplastado. No estaba descontento con los acontecimientos de esa noche. Su Ibagakure había sufrido terriblemente a manos de Akatsuki hacía poco, y ahora, al ver sufrir también a Konoha, no podía evitar sentir una sensación de satisfacción. A pesar de ser aliados, Onoki, inexplicablemente, se sentía feliz esa noche. En su interior, incluso esperaba que Amatsukami no apareciera y que Konoha sufriera aún más. De esta manera, ya no se sentiría avergonzado, ya que no solo Ibagakure, sino incluso Konohagakure carecían del poder suficiente para protegerse. Sin darse cuenta de los pensamientos de Onoki, Deidara, lleno de confianza, dijo con entusiasmo: «Viejo, déjame luchar contra ese monstruo. Voy a crear un hermoso arte con esa horrible criatura». Noki se rió entre dientes. «Konoha no tiene prisa en pedirnos ayuda para luchar contra ese monstruo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Quédate aquí en silencio». «Maldito seas», gritó Deidara, frustrado por la negación. Tenía muchas ganas de luchar contra esa criatura. A diferencia de Noki, Pakura miró al monstruo flotante con una expresión preocupada mientras pensaba para sí misma. «Kuroto-sama, si no envía a alguien para detener esa cosa, Konoha sufrirá demasiado daño». Justo cuando Pakura tuvo este pensamiento, de repente, ocurrió un cambio y sus preocupaciones desaparecieron. Finalmente, justo cuando la multitud estaba llena de ira, ansiedad e impotencia mientras veían a Satori causar estragos y estar a punto de destruir el apoyo espiritual de Konoha, de repente, una figura apareció sobre la cabeza de Godaime Hokage. Zumbido. Una ráfaga de viento pasó, agitando el aori de Hokage que llevaba puesto. Miró al Satori que se acercaba y habló con frialdad. «Yui gastó millones para tallarme la cabeza. ¿Crees que te permitiré que le hagas una pequeña grieta?» Aparentemente, no fue otro que el Godem Hokage, el clon de sombra de Yuga Kuroto, quien apareció sobre la cabeza del Hokage. «Kuroto», murmuró el anciano Hiruzen sorprendido mientras observaba la figura de Kuroto. Sin embargo, su ansiedad no desapareció, pues no creía que Kuroto tuviera forma de detener el ataque de Satori. Pero otros shinobi de Konoha eran diferentes del anciano Hiruzen. Tan pronto como notaron la llegada de Kuroto, la esperanza se reavivó en sus corazones y aplaudieron con entusiasmo. «Es Godaime-sama. Genial. Ha llegado el Hokage-sama, sin duda detendrá a esa cosa. Hokage-sama debe derrotar a ese monstruo». Al oír todos los vítores, Noki pensó: «Oye, ¿no es ese Yuga Kuroto? Tanta prisa tiene por morir». En ese momento, Pakura le preguntó de repente a Noki: «Dime, Tsuchikage Dono, ¿qué piensas? ¿Podrá Hokage Dono detener a ese monstruo?» Onoki rió entre dientes y guardó silencio. Aunque no lo dijo explícitamente, el significado era claro. No creía que Yuga Kuroto tuviera la fuerza ni los medios para derrotar a ese monstruo. Claro, Yuga Kuroto es ingenioso, sin embargo, el ingenio tiene sus límites. ¿Qué le hará el ingenio a alguien que literalmente puede leer tu corazón e intenciones? En la cima de la roca Hokage, de pie sobre la cabeza del Godaime Hokage, Kuroto vio a Satori acercándose y lo miró con una sonrisa determinada. «En nombre del Godaime Hokage de Konohagakure, debo detenerte». Levantó la mano y comenzó a hacer señales con las manos, pronunciando: «Modo Rimyaku Chakra». Rugido. Al instante, un incontrolable Ryumyaku Chakra surgió de la calabaza atada a su cintura, tomando la forma de un dragón oriental de tono púrpura.
El dragón emitió un rugido resonante que resonó por toda la aldea antes de abalanzarse sobre Kuroto. Lo envolvió, transformándose en una capa de chakra. Rugido. Al sumergirse el dragón en Kuroto, adoptó la forma de una capa de chakra que lo envolvió. Con el chakra rayo Miyako envuelto, Kuroto comenzó a cargar una minibomba de bestia con cola y la disparó hacia la bola de chakra que Satori había disparado contra la roca Hokage. ¡Sa! La minibomba de la bestia con cola recorrió la distancia a una velocidad asombrosa y colisionó con la esfera de chakra disparada por Satori. Las dos energías lucharon por el dominio mientras se elevaban hacia el cielo, resultando en una explosión masiva que iluminó casi toda la aldea de Konoha por un breve instante. ¡Boom! Al ver que su ataque había fallado, Satori corrió hacia Kuroto. Kuroto permaneció impasible. Un par de alas de dragón hechas de chakra emergieron tras él y se elevó al cielo para enfrentarse al inminente Satori. ¡Boom! En un instante, los dos individuos chocaron en el aire. La explosión previa que había iluminado todo el pueblo, sumada a la batalla en el aire, dejó a todos atónitos. ¿Qué es eso? Oye, mira bien, ¿no es ese el Hokage-sama? ¿Qué? Sí, ahora que lo mencionas, él es Kuroto-sama. ¿Ese es su jutsu? Parece estar envuelto en una especie de manto de chakra, pero ¿qué es eso? ¿No recuerdas al dragón púrpura que apareció antes? Creo que Hokage-sama lo invocó. Increíble. Todos los shinobi de Konoha en el suelo quedaron atónitos mientras observaban a Kuroto, envuelto en una capa de chakra púrpura, entablar batalla con Satori en el cielo. No solo los shinobi comunes de Konoha, incluso individuos como el anciano Hiruzen y Tsunade Hime se quedaron desconcertados, pensando: ¿este poder y ese dragón? Tsunade-han murmuró con una expresión digna. El chakra de ese dragón no era menor que el de 7 colas, Nanabi, tal vez sea tan alto como el de 8 colas. Aunque no entendía el origen de ese dragón ni cómo Kuroto tenía acceso a él, esto no impidió que Tsunade analizara la situación. Basándose en su intuición, pudo discernir que el chakra del dragón que había aparecido momentos antes era innegablemente comparable al del 7 colas e incluso podría superarlo. Podría ser igual o incluso tan potente como el del 8 colas. Esto, murmuró Noki, sorprendido, y preguntó: ¿qué fue eso de ahora? ¿Y qué clase de poder es este? ¿Es algo así como una bestia con cola? Onoki nunca imaginó que Yuga Kuroto poseería tal habilidad. Podía sentir que el chakra que Kuroto ejercía actualmente era comparable al de una bestia con cola de alto nivel. Junto a Onoki, Deidara sonrió ampliamente mientras comentaba: esa explosión de ahora fue perfecta. ¿Quién podría haber adivinado que Yuga Kuroto tenía un dominio del verdadero arte? Me cae muy bien. A diferencia de Onoki y Deidara, la anciana Chiyo, que estaba detrás del Kazekage Pakura, intercambió una mirada cómplice con su hermano. En ese momento, ambos comprendieron la respuesta a las preguntas que rondaban. Ryu Miyako debe ser alguien de Konoha. Como ancianos de Sunagakure, poseían un amplio conocimiento del Ryu Miyako. Tanto Chiyo como su hermano menor, Ebiso, reconocieron la similitud entre el dragón que había aparecido antes y el chakra asociado con la antigua ciudad Roran en el País del Viento. La capa de chakra que envolvía al Hokage evocaba esa energía. Tras la destrucción del antiguo reino de Roran, Sunagakure intentó repetidamente controlar Ryu Miyako. Para ellos, Ryu Miyako se consideraba dentro de su esfera de influencia, ya que se encontraba en el País del Viento. Sin embargo, se enfrentaron a dos obstáculos importantes. En primer lugar, no pudieron romper el sello que el Yondaime Hokage Namikaze Minato había empleado para bloquear el poder de Ryu Miyako. En segundo lugar, la reina de Roran, quien desempeñaba un papel vital en el asunto, se negó a aliarse con Sunagakure. En consecuencia, sus opciones eran limitadas.
Principalmente vigilaban atentamente a los restos de Roran e intentaban persuadirlos para que se unieran a las filas de Tsunagakure. Después de todo, sin la cooperación de la reina de Roran, tomar el control de Ryūmyaku sería una tarea casi imposible para Tsunagakure. Sin embargo, la repentina desaparición de los supervivientes de Roran hace unos años tomó a Tsunagakure por sorpresa. Cuando Yondaime Kasekage guió a un grupo de shinobi a las ruinas de la antigua ciudad de Roran, se sorprendieron al descubrir que Ryūmyaku también había desaparecido. El Yondaime Kasekage sospechó que Konoha era responsable del robo de Ryūmyaku y envió un shinobi a Konoha para exigir una explicación. Sin embargo, el anciano Hiruzen desconocía la desaparición de Ryūmyaku en ese momento y, debido a asuntos más urgentes, tampoco prestó mucha atención a la situación. Ahora, todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. Sin darse cuenta de los pensamientos que se gestaban entre los espectadores de abajo, Kuroto se mantuvo firme en su batalla contra Satori. La capacidad de Satori para percibir el miedo y la sed de sangre representaba un desafío, pero para Kuroto, esto no era un problema tan significativo. En primer lugar, Kuroto no temía enfrentarse a Satori, la diferencia de poder entre ellos era evidente. En segundo lugar, el modo chakra Ryūmyaku de Kuroto, potenciado por el chakra Sennin, le otorgaba una rapidez que superaba los reflejos y la agilidad de Satori. Esto le dificultaba evadir los ataques de Kuroto. En consecuencia, el dominio de Kuroto en la batalla fue inmediato. Para no prolongar el encuentro, Kuroto dio una orden repentina al dragón. Toyotama, inmovilízalo. Al instante, un dragón formado de chakra emergió del abdomen de Kuroto y se enroscó alrededor de Satori. Rugido. Satori batió sus alas y agitó sus extremidades en un intento desesperado por liberarse de las ataduras del dragón de chakra. Su forcejeo fue acompañado por un rugido resonante que estremeció a todos los habitantes de Konoha. Sus últimos momentos de resistencia causaron complicaciones imprevistas. Quienes se acercaban a Satori comenzaron a mostrar un comportamiento errático, sucumbiendo a un estado de furia. Al mismo tiempo, Satori comenzó a formar otra bola de chakra, más grande que cualquier otra que hubiera usado antes. ¡Qué mal!, resonó entre los residentes. La idea de que cualquiera que se enfrentara a semejante ataque sin duda moriría los atormentaba. Todos, retírense. Gritó urgentemente el anciano Hiruzen. Sin embargo, nadie obedeció la orden. La situación parecía desesperada. Si el ataque inminente alcanzaba la aldea, su radio de impacto sería inmenso. La distancia que debían recorrer para escapar del peligro en tan poco tiempo era insalvable. Es demasiado tarde. ¿Estamos destinados a perecer esta noche? Murmullos desesperados emanaban de los labios de los habitantes de Konoha. Observaban la bola de chakra carmesí, que se hacía cada vez más grande ante las fauces abiertas de Satori. Justo cuando la desesperanza se apoderaba de él, Kuroto cortó la distancia entre él y Satori. Con una potente patada, impulsó la bola de chakra hacia la boca abierta de Satori, ordenándole a Ryūmyaku que la sellara. ¡Boom! La bola de chakra explotó en la boca de Satori. Sin embargo, la resistencia de la criatura resultó insuperable incluso desde dentro. Para consternación de todos, Satori no solo sobrevivió a la explosión, sino que respondió con un rugido de ira. Rugido. Al observar la reacción de Satori, Kuroto chasqueó la lengua con fastidio y murmuró: TCH, parece que necesito llevarlo lejos de la gente. Con esta determinación, Kuroto cambió de rumbo abruptamente y huyó de Konoha. A pesar de la persistente resistencia de Satori, Kuroto se mantuvo firme, decidido a alejar la amenaza de la aldea. Al darse cuenta de que lo arrastraban fuera de la aldea, Satori se resistió más a intentar regresar. Al ver esto, Kuroto frunció el ceño. ¿Por qué intenta regresar? ¿Será porque Aoki le dio alguna instrucción? El Tenseigan, por supuesto, tiene el poder de controlar a otros. En el canon,
Toneri usó esta habilidad del Tenseigan para controlar a Hinata. Considerando que Aoki usó el chakra del Tenseigan gigante del clan Hyuga para liberar el sello de Satori de la caja de la felicidad, no es imposible que le diera tal instrucción. Esta podría ser la única razón, de lo contrario, Satori no insistiría tanto en regresar a Konoha. Al descubrir la razón, Kuroto se decidió. No puedo permitir que regrese a la aldea. Apretó el agarre de Satori y aceleró. No tardó mucho para que Kuroto sacara completamente a Satori de Konoha y lo estrellara contra el bosque en la distancia. ¡Boom! Retumbar. El impacto provocado por la caída de Satori hizo que el suelo retumbara mientras los árboles eran aplastados y el humo y el polvo cubrían el cielo. Konohagakure. Mientras Kuroto arrastraba a Satori fuera de la aldea, los habitantes de Konoha finalmente respiraron aliviados. Sin embargo, el fuerte estruendo a lo lejos, el continuo y violento temblor del suelo, así como los rugidos de los monstruos que aún llegaban a sus oídos, les indicaron que una aterradora batalla se libraba fuera de la aldea entre el Godaime Hokage Yuga Kuroto y Satori. El resultado de esta batalla podría incluso decidir el destino de Konoha. Si Kuroto gana, Konoha se salvará. Sin embargo, si Kuroto pierde, existe una gran posibilidad de que se produzca un gran desastre en Konoha porque nadie parece tener el poder para luchar contra Satori en la aldea, excepto Kuroto. Kuroto-kun, haré lo que me ordenaste y confío en tu fuerza. Por lo tanto, debes derrotar a esa cosa y volver a mí sano y salvo, pensó Yui mientras rezaba para que Kuroto ganara. Hokage-sama, usted debe ganar. El destino de Konoha depende de usted, Hokage-sama. Kami-sama, por favor bendiga a nuestro Hokage-sama, no debe perder. Los aldeanos que experimentaron el ataque del zorro de 9 colas hace más de 11 años recordaron la tragedia de esa noche y rezaron por la victoria de Kuroto. Esta noche es muy similar a aquella, la única diferencia es que, en lugar del zorro de 9 colas, quien ataca la aldea es el monstruo Satori. Y, en lugar del Yondaime Hokage Namikaze Minato, quien defiende la aldea es el Godaime Hokage Yuga Kuroto. Debido a estas similitudes, muchos residentes de Konoha y Shinobi están preocupados de que incluso el Godaime Hokage pueda morir mientras intenta sellar al monstruo. Al igual que el Yondaime Hokage murió mientras intentaba sellar al zorro de 9 colas. Sintiendo las sacudidas y explosiones que no cesaban, Tsunade Hime parecía preocupada. Para que las réplicas llegaran tan lejos, Tsunade Hime intentó imaginar lo feroz que debía ser la batalla afuera. Aunque no estuvo presente la noche del ataque del zorro de 9 colas, también encontró muchas similitudes. Por lo tanto, ella también estaba preocupada y le habló al anciano Hiruzen con una expresión digna. Sensei. Iré tras él. Aunque Kuroto pueda contenerlo solo, con ambos juntos, será más fácil lidiar con ello. El anciano Hiruzen asintió con la cabeza. Y dijo. Lleven también a 2 escuadrones de la división de sellado. Hizo una pausa y se giró hacia Anbu. Vayan a ese lugar y traigan la caja de la felicidad. Ese monstruo necesita ser sellado, matarlo es simplemente imposible. Si no fuera por el hecho de que el asunto con respecto al golpe de estado de los Uchiha no estaba completamente resuelto y él necesitaba sentarse en el centro para asegurarse de que las cosas no se intensificaran. El anciano Hiruzen habría seguido personalmente a Kuroto para lidiar con ese asunto. Tsunade Hime asintió. Está bien, luego tomó algunos shinobi de la división de sellado y corrió en la dirección donde se desarrollaba la batalla. Al mismo tiempo, el Anbu a quien el anciano Hiruzen había instruido asintió. Como órdenes. Llevó consigo a un escuadrón al lugar donde estaba sellada la caja de la felicidad. Tsunade Hime y los 2 escuadrones de sellado no tardaron en llegar al campo de batalla. Sin embargo, en cuanto llegaron, se sorprendieron al descubrir que la escena ante ellos era completamente distinta a la que habían imaginado. Considerando los violentos temblores, habían imaginado una feroz batalla entre Kuroto y Satori.
Sin embargo, no fue así en absoluto. En el centro del bosque desordenado, Satori parecía estar atado por una criatura con forma de dragón oriental que se enroscaba a su alrededor, escupiendo poderosas descargas de chakra hacia él, lo que provocaba un estruendo constante. Los rugidos de Satori, que resonaban de vez en cuando, parecían ser sus gemidos mientras sufría los ataques del dragón oriental púrpura. Mientras tanto, Kuroto, envuelto en la misma capa de chakra, estaba flotando en el cielo, mirando todo lo que sucedía abajo, incluida la miserable apariencia de Satori, con una expresión indiferente en su rostro. Al ver esta escena, Tsunade-Hame y los demás quedaron desconcertados. Parece haber sido derrotado por completo. ¡Genial! Hokage-sama derrotó a este monstruo, exclamaron con alegría los miembros del escuadrón de sellado. Por supuesto, la llegada de Tsunade-Hame y los miembros del escuadrón de sellado que trajo consigo no pasó desapercibida para Kuroto. ¡Qué oportuno!, murmuró mientras descendía volando y aterrizaba junto a ellos. Hokage-sama, gritaron los miembros del escuadrón de sellado con respeto y admiración. Tras presenciar la fuerza de Kuroto, sus acciones y su dedicación para proteger Konoha, su respeto inicial se transformó en admiración. Con sus acciones de esta noche, Kuroto ha demostrado que no es el Hokage más débil, como muchos creían. Al contrario, es fuerte y capaz de convertir la desesperación en esperanza al salvar a la aldea del Satori. Tsunade-Hime suspiró. Niño. Estaba muy preocupada. Resulta que fue en vano. Ya has dominado al monstruo. ¿Cómo lograste siquiera ignorar su capacidad de leer la intención asesina y la malicia? Kuroto se encogió de hombros. Soy demasiado rápido para él. Aunque pueda detectar intenciones asesinas y malicia, no puede reaccionar a mi velocidad. Ya veo, murmuró Tsunade-Hime al comprender. En ese momento, Kuroto dijo: aunque he derrotado a Satori, sellarlo es un poco engorroso. Ayúdame un poco. De hecho, si Kuroto no fuera un clon de sombra, habría sellado a Satori él solo sin problema. Sin embargo, al ser un clon de sombra, tiene algunas limitaciones, por lo que requiere la ayuda del escuadrón de sellado. Tsunade-Hime asintió, sí, y luego instruyó al shinobi que la acompañaba. Todos, sellémoslo. El escuadrón de sellado respondió y tomó sus posiciones. Kuroto también voló, y bajo su liderazgo, el escuadrón de sellado comenzó a sellar a Satori dentro de la caja de la felicidad, mientras Tsunade-Hime vigilaba los alrededores. Aunque la fuerza individual de los miembros del escuadrón de sellado es promedio, siendo todos Chunin, gracias a su maestría en Fuinjutsu, bajo la guía de Kuroto, lograron sellar a Satori. Su cuerpo comenzó a ser absorbido por la caja de la felicidad y sus rugidos desaparecieron. Cuando se resolvió la amenaza del Satori, todos finalmente respiraron aliviados. Sin embargo, justo cuando todos empezaban a relajarse, varias fuertes fluctuaciones de chakra aparecieron en la distancia, lo que hizo que todos volvieran a estar alerta. Estas fluctuaciones aparecieron naturalmente en el campo de visión de Kuroto. Su expresión cambió y miró a Tsunade-Hame, instruyéndole: cuida la caja de la felicidad. Sin esperar su respuesta, voló en dirección de donde provenían las fluctuaciones de chakra. Cuida la caja de la felicidad, dijo Kuroto. Oye, Espe. Tsunade-Hame intentó decir algo, sin embargo, antes de que pudiera terminar, Kuroto ya se había ido volando. Con un suspiro, miró a Lambo a su lado y preguntó: ¿puedes reconocer las fluctuaciones de chakra de esa dirección e identificar su identidad? Lo intentaré, Tsunade-sama. Asintió el Lambo mientras se concentraba un rato, y luego negó con la cabeza. Está demasiado lejos para identificarlo con precisión. De verdad, murmuró Tsunade-Hime pensativa. Algo le hizo dejarnos a Satori y la caja de la felicidad para que nos encarguemos de eso personalmente. ¿Qué será? Sin duda tiene que ser más importante que esto.
El Anbu continuó. Aunque no puedo identificarlos con precisión debido a la gran distancia, al menos puedo decir que el chakra es muy grande y maligno, casi como él. Los ojos de Tsunade-ham se abrieron de par en par cuando completó las palabras de Anbu. ¿Como la bestia con cola? El Anbu asintió. Sí. Lo que significa que es el séquito del Raikage o el del Mizukage, murmuró Tsunade-hime al comprender. Continuó. Y considerando lo apresurado que parecía. De repente, abrió mucho los ojos y su expresión se alarmó mientras instruía a los Anbu y a los miembros de la división de sellado que la rodeaban. Sellad esto rápido, es muy probable que tengamos que enfrentarnos a los miembros de la organización Akatsuki. Señor Mizukage, no podremos aguantar mucho más. Preguntó Mei con preocupación. Ya casi llegamos a Konoha, tranquilos, seguro que alguien nos notará. Justo cuando Yagura pronunció estas palabras, de repente notó una figura que volaba hacia ellos. Al percatarse de la identidad de la persona, la tensión en su corazón finalmente se alivió y respiró aliviado. Uf, el Godaime Hokage Dono de Konoha nos ha notado, ya viene en camino. Al mismo tiempo, Yagura, Terumi Mei, la guardia personal del Hokage, Ozuki Mangetsu, Ringo Ameyuri, Chojuro, los 3 miembros actuales de los 7 espadachines de Kiri, así como los demás miembros del séquito del Mizukage. Notaron que el Godaime Hokage, Yuga Kuroto, se acercaba. Sin embargo, la preocupación y la tensión en sus rostros no desaparecieron de inmediato. Obviamente, no creían que el Godaime Hokage Yuga Kuroto les sería de mucha ayuda. Aunque reconocen su ingenio, no creen que sea suficiente para revertir la situación. Después de todo, la fuerza individual de Kuroto no parece ser muy alta. De hecho, en su opinión, ni siquiera sería descabellado decir que el Godaime Hokage de Konoha es quizás el Hokage más débil hasta la fecha. Ni el Hokage más débil sería de mucha ayuda, sobre todo al enfrentarse a la fuerza de los miembros de Akatsuki que los persiguen. Y ni hablar de que hay tantos aquí. Todos los shinobi de Kirigakure que se han unido a Akatsuki deben capturar a Karatachi Yagura. Aunque se sorprenden al verlo volar envuelto en un extraño chakra púrpura, sin embargo, todavía no creían que tuviera la fuerza suficiente para poder revertir la situación. Al mismo tiempo que la comitiva del Mizukage, los miembros de Akatsuki también notaron a Yuga Kuroto volando hacia ellos. Todos reaccionaron de forma diferente al verlo, pero una persona en particular se puso furiosa. Esta persona era nada menos que Sasori de la Arena Roja, quien estaba de pie a lomos de la bestia quimera voladora y tenía una historia con Kuroto. El plan de Akatsuki para capturar al Yondaime Mizukage, Karatachi Yagura, aprovechando el caos reinante en Konoha, no salió tan bien como lo habían planeado. Esto se debe a que, a diferencia de los demás Kages, especialmente el Raikage, el Mizukage parecía estar preparado para la emboscada de Akatsuki. Por lo tanto, no alejó demasiado a su séquito y se mantuvo cerca de Konoha. Como resultado, el lugar donde los miembros de Akatsuki emboscaron al séquito del Mizukage no estaba demasiado lejos de la aldea. Además, la fuerza mostrada no solo por Karatachi Yagura sino también por los otros miembros del séquito del Mizukage, Terumi Mei y Ozuki Mangetsu en particular, superó sus expectativas. Cuando Madara aún controlaba Kirigakure, la fuerza de ninguno de los dos era suficiente. Claro que ambos eran considerados extremadamente talentosos, pues Terumi Mei poseía 2 Kekkei Genkai y Ozuki Mangetsu era conocido como la segunda venida del demonio, pero no era lo suficientemente bueno como para llamar la atención. Pero en los últimos años, ambos parecen haber superado el nivel de Jonin de élite. Gracias a los mejores recursos para su cultivo, así como a las enseñanzas personales de Karatachi Yagura, ambos están ascendiendo gradualmente al nivel de fuerza del rango Kage. Este rápido crecimiento de fuerza ha superado todas las expectativas. Ambos se han convertido en los ayudantes más fuertes del Yondaime Mizukage, Terumi Mei es la asistente personal y guardia de Yagura, y Ozuki Mangetsu es el líder de los 7 espadachines de Kiri, que han sido revividos.
Por lo tanto, con los esfuerzos combinados de Yagura, Mei, Mangetsu, los otros 2 miembros de los revividos 7 espadachines de Kiri, así como otros guardias, pudieron romper con éxito el cerco de Akatsuki sin bajas hasta el momento. Pero claro, debido a la persecución y a correr todo el día, ahora están cansados y no tienen muchas posibilidades de enfrentarse a los miembros de Akatsuki. Los demás miembros de Akatsuki siguen bien. Mizukage y su séquito creen que podrán con ellos. Al fin y al cabo, la mayoría, los miembros de Akatsuki que los han estado persiguiendo, también están bastante agotados. Sin embargo, Sasori de la Arena Roja no parece estar fatigado en absoluto y ese tipo es el principal problema. Espero que el Hokage traiga más refuerzos, de lo contrario, estamos perdidos, pensó Mei mientras miraba atentamente al enemigo. Poco después, llegó Kuroto, el clon de la sombra, quien aún se encontraba en el modo Chakra Ryu Myaku. En cuanto Kuroto llegó, Yagura se sintió seguro e inmediatamente se giró para confrontar a Sasori y a los demás miembros de Akatsuki. Durante todo este tiempo, la mirada de Sasori no se apartó de Kuroto. Por un instante, observó el chakra púrpura que lo envolvía y luego miró la aldea a lo lejos, con una vigilancia extrema reflejada en sus ojos. Dentro de Akatsuki, Konohagakure ha sido catalogada como zona prohibida / restringida, y ningún miembro, bajo ninguna circunstancia, debe entrar en Konoha sin el permiso de Nagato o Madara. Esto se debe a que todos saben que existe algún tipo de relación de cooperación entre los altos mandos de Konoha y los Amatsukami. Se desconoce la naturaleza exacta de esta relación, sin embargo, Madara y Setsu creen que, en todo momento, al menos 1 o 2 miembros de Amatsukami siempre se esconden dentro de Konoha. Si, en tales circunstancias, alguien de Akatsuki se acercara a Konoha, es muy probable que nunca saliera de allí sano y salvo. El resultado sería la muerte o la captura. Conociendo el grado de fuerza de todos los miembros de Amatsukami, esta suposición no parece descabellada. Por lo tanto, Sasori parecía un poco indeciso y temeroso de acercarse más a Konoha. Flotando en el cielo, Kuroto observó las identidades de los miembros de la organización Akatsuki que perseguían al séquito del Mizukage. La mayoría eran antiguos shinobi de Kirigakure, con la única excepción de Sasori. Personalmente, Kuroto no sentía la necesidad de preocuparse por los shinobi de Kirigakure, ya que ninguno tenía la fuerza suficiente para amenazarlo a él ni a Yagura. Si Oshigaki Kisame hubiera estado aquí, eso habría sido un poco problemático. Pudo derrotar al Jinchuriki de 4 colas él solo sin mucho esfuerzo en el canon y derrotó al Jinchuriki de 5 colas cuando la organización Akatsuki atacó Ibagakure. Así que tiene la fuerza, y el título que se ganó, la bestia sin cola, no es casualidad. Sin embargo, Oshigaki Kisame no está aquí. En cuanto a los demás, como Juso Biwa, Kaguya Takashi, Chinoike Majeta, Kaji Rai, a Kuroto no le importó demasiado. En el mejor de los casos, estos 5 tienen la fuerza de un Jonin de élite, pero nada más, así que no son tan fuertes. En comparación con estos 5, Kuroto prestó más atención a la persona que estaba parada en la parte trasera de la bestia quimera flotante. Sasori de la Arena Roja. Si hay alguien entre estas personas que podría pelear o amenazar a Yagura, es este tipo. Sasori tiene muchos títeres fuertes, incluidos los antiguos patriarcas del clan Yuki y el clan Kaguya, así como Iruko, que estaba junto a Sasori. Entre la colección de marionetas de Sasori, Iruko es sin duda la mejor y la más fuerte. En circunstancias normales, una vez que una persona muere, incluso si se convierte en una marioneta, su efectividad en combate no sería la misma que en vida. Sin embargo, Iroku es un caso especial. Iruko se sometió al ritual de absorción Kekkei Genkai. Así que, incluso si fallecía y perdía la conciencia, los brotes de quimera que utilizó conservaron parte de ella incluso después de su muerte. Cuando Sasori convirtió el cuerpo de Iruko en una marioneta, los brotes de quimera actuaron en sintonía con su técnica,
permitiéndole a este último sacar lo mejor de Iruko. Esto significa que, aunque Iruko esté muerto, no ha desaparecido por completo. Gracias a las marionetas de Sasori y a los brotes de quimera que residen en su cuerpo, sigue siendo una amenaza. Y Iruko es también la razón principal por la que, a pesar de los esfuerzos combinados de Yagura, Mei y Mangetsu, el séquito de Mizukage no pudo derrotar a los miembros de la organización Akatsuki en poco tiempo y tuvo que retirarse. En ese momento, Sasori retiró su mirada de Konoha y miró a Kuroto flotando en el aire. Su mirada se volvió fría y su expresión sombría mientras decía: «Después de más de 10 años, por fin estamos cara a cara. Yuga Kuroto. Fue solo una coincidencia que los dos shinobi se encontraran hace una década y tuvieran una breve pelea. En aquel entonces, su fuerza y reputación eran completamente diferentes a lo que son ahora. No se había unido a la organización Akatsuki, y Kuroto era solo un chunin que estaba a punto de ser eliminado por Shimura Danzo debido a su relación con el traidor Orochimaru. Acababa de comenzar a trabajar en marionetas humanas, mientras que Kuroto acababa de despertar al legendario Tenseigan. Los dos pelearon entre sí, y Kuroto finalmente le quitó su marioneta Sandaime Kasekage. Sasori no ha olvidado ese rencor. La única razón por la que no se enfrentó a Yuga Kuroto durante más de una década fue que no tuvo la oportunidad. Nunca se vieron, y Sasori tenía asuntos más urgentes en los que concentrarse, a pesar de su rencor. Pero ahora que finalmente se enfrentan. Supongo que puedes decir eso. Sasori, dijo Kuroto con una risita. En realidad, este no es su segundo encuentro, y mucho menos después de más de una década. A lo largo de los años, ambos se han enfrentado repetidamente y luchado. Pero Sasori no se da cuenta de ello porque cada vez que se han encontrado, Kuroto no usaba su cuerpo real. En más de una ocasión, luchó contra Sasori usando el cuerpo clon de Suijin. En otra ocasión, usó el cuerpo clon de Tsuki al unirse a los miembros de Akatsuki para presenciar el ritual de Iroku. De hecho, su último encuentro fue hace menos de un año. En ese momento, Kuroto usaba el cuerpo clon de Dojin y fue a buscar a Shimura Danzo. Pensando en todo el sufrimiento que Sasori había soportado por su culpa, Kuroto no pudo evitar reír. La risa de Kuroto entristeció aún más a Sasori. Miró de arriba abajo al notar el Aori de Okage que Kuroto llevaba debajo de la capa de chakra púrpura. «¿Godaime Okage?» preguntó. ¿Quién hubiera pensado que el pequeño mocoso al que podría haber aplastado hasta la muerte sin apenas esfuerzo llegaría a este punto y acabaría convirtiéndose en el Hokage de la mayor aldea shinobi? ¡Qué ironía! Kuroto asintió. Sí, es cierto. Supongo que debería estar agradecido. Añadió con una sonrisa. Aunque sigues siendo el mismo de antes. ¿Quién hubiera pensado que, incluso después de más de una década, no pareces haber progresado nada? Lo cual es sorprendente, como mínimo. Supongo que no todos tienen mi talento, ¿eh? Mientras Kuroto y Sasori se burlaban el uno del otro, Mangetsu no pudo evitar preguntarle a Mei. Ellos dos, parecen conocerse. Mei asintió. Sí, y agregó con una expresión pensativa. Parece que Sasori de la Arena Roja tiene algún tipo de rencor contra Godem Hokage, y el rencor tiene más de una década. En ese momento, Mangetsu notó otra anomalía. Quizás Sasori duda en pelear con Godem Hokage, de lo contrario, no perdería tanto tiempo. Es posible, sí. Aunque lo dudaba, no podía negar esta posibilidad y murmuró. Aunque está enojado, también es cauteloso. Quizás se deba a su rencor de hace una década. Supongo que no recuerda muy bien su último encuentro. Fue sorprendente para ella. Si Yuga Kuroto pudo dejar una sombra sobre alguien como Sasori de la Arena Roja hace más de una década, se preguntaba qué fuerza tenía entonces, y no sería sorprendente que esa fuerza hubiera crecido con los años. Sin embargo, Kuroto era relativamente menos conocido.
Comparado con sus compañeros como Ataque Kakashi y Uchiha Shisui, Yuga Kuroto no era tan temido ni conocido en el mundo shinobi. ¿Por qué? Zumbido. Mientras Mei miraba a Kuroto con escepticismo, de repente, Tsunade Hime llegó al campo de batalla. «Kuroto, ¿estás bien?». Sin apartar la mirada de Sasori, Kuroto respondió con suavidad. «Sí, estoy perfectamente bien. Por favor, revisa a Mizukage Dono y a los demás, y cúralos». En eso, asintió Tsunade mientras iba a ver a Mizukage y su séquito. «Maldita sea, con Senju Tsunade aquí, será más difícil luchar contra ellos», pensó Sasori. No le teme a Kuroto, Tsunade, Yagura, Mei ni a Mangetsu individualmente. No tiene problema en luchar incluso contra dos de ellos a la vez. Sin embargo, la posibilidad de que colaboren para luchar contra él y los demás miembros de Akatsuki es problemática. Kuroto, Tsunade, Yagura, Mei y Mangetsu conforman 5 shinobi de rango Kage. Aunque Mei y Mangetsu no son de rango Kage completo, son más fuertes que la mayoría de los Jonin de élite. Además, también están los otros 2 miembros de los 7 espadachines de Kiri, junto con otro shinobi de Kirigakure. Además, Sasori no podía ignorar la posibilidad de que llegaran más refuerzos de Konoha durante la batalla. Por mucho que lo pensara, no veía la manera de que ganaran o capturaran a Yagura. Además, si un miembro de Amatsukami acababa acudiendo a ellos para ayudar al enemigo, las posibilidades de retirada también podrían desaparecer. Por lo tanto, después de un momento de contemplación, Sasori miró a los otros miembros de Akatsuki y dijo: «Esta operación ha fallado, retírense». Los demás miembros de Kirigakure dieron un suspiro de alivio, se dieron la vuelta y se marcharon. Mei, Mangetsu, Ringo y Chojuro ya eran difíciles de controlar. Si a eso le sumas un Sannin y un Kage, todos morirán. Por lo tanto, en cuanto Sasori dio la orden de retirada, desaparecieron de inmediato. El séquito del Mizukage y Tsunade-han no detuvieron su retirada. La razón era que el séquito del Mizukage estaba exhausto, mientras que Tsunade Hime no quería involucrarse con ellos en ese momento, no cuando había asuntos más importantes ocurriendo en Konoha. Al ver que los demás se habían retirado, Sasori le dio una última mirada a Kuroto. «Yuga Kuroto, solo espera, tarde o temprano, también serás parte de mi colección». Kuroto se rió entre dientes. «Bueno, me pregunto sobre eso». En otro lugar de la Tierra del Fuego. ¡Boom! Se produjo una explosión cuando el Raikage, en su modo chakra rayo, golpeó al Susanoo azul con toda su fuerza. El poderoso impacto, aunque no logró destrozar por completo la defensa de Susanoo, sí dejó algunas grietas y provocó que Susanoo retrocediera bruscamente unos pasos. Al ver que su ataque no logró atravesar a Susanoo, el Raikage rugió furioso. «¡Bastardo! Devuelve a mi hermano». «Jajaja, quítamelo si tienes fuerzas», dijo Madara riendo. Había capturado con éxito al Jinchuriki del 8 colas. Aunque no fue fácil, tampoco fue tan difícil. Actualmente, Kellerby se encuentra dentro de su dimensión Kamui. Si captura a alguien y lo arroja a la dimensión Kamui, se acaba su juego. Mientras no lo saque, permanecerá allí para siempre. Debido a los diversos enfrentamientos con la organización Akatsuki a lo largo de los años, el Raikage comprendió la gravedad del asunto. Por lo tanto, comprendió que, por muy fuerte que fuera Kellerby, independientemente de si estaba herido o no, a menos que Madara liberara a su hermano de esa dimensión alternativa, no regresaría, lo que dejaba al Raikage aún más indefenso. Atacó a Madara con todas sus fuerzas, con la esperanza de dominarlo. Sin embargo, ni siquiera pudo atravesar el Susanoo. «¿Qué hacer?», pensó el Raikage con expresión preocupada. Mientras el Raikage pensaba, Madara pensó para sí mismo. «Dado que el Jinchuriki de las 8 colas ha sido capturado con éxito, supongo que es hora de retirarse, no querría enfrentarme a Amatsukami aquí». Con esa intención, miró a Ai y dijo:
Bueno, nos vemos en otro momento, Raikage. Luego usó Kamui en todo el Susanoo para transferirlo a la dimensión Kamui. Si solo transfiriera su cuerpo, Keller B, quien está al otro lado, no podría atacarlo. Pero con la defensa de Susanoo, incluso si Keller B lo atacara usando el poder del 8 colas, no importaría mucho. Oye, espera. El Raikage intentó detener a Madara, sin embargo, justo ante sus ojos, Madara y su Susanoo desaparecieron. Incapaz de evitar que Madara se llevara a su hermano, el Raikage se quedó mirando fijamente el suelo donde Madara estaba parado hace un momento, diciendo: «Ve».